días para todos. Alguien que desee leer el devocional del día de hoy, bien pueda. Bueno, hermanos, buenos días. Consérvate en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios, un momentito, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 21. Aunque Dios tiene todo el poder para guardarte sin caída y hacer que perseveres en la fe, Judas 24, aún así te llama a un papel activo en tu perseverancia cristiana, es decir, a conservarte en su amor. Buscar de todo corazón el amor de Dios debería ser una constante en nuestra vida. Por eso la Biblia tiene mucho que decirnos sobre él. No es posible vivir dormido la vida cristiana. Nuestra fe no se fortalece por sí misma. Entonces, ¿qué significa conservarnos en el amor de Dios? Primero, la Escritura nos enseña que para perseverar en nuestro amor por Dios, debemos mantener una actitud de odio hacia todo pecado. Ve Proverbios 8:13, Salmos 97:10, Romanos 12:9. Comienza a jugar con tu pecado, anímalo o permítete entusiasmarte por él y tu amor por Dios inevitablemente se estropeará. Segundo, podemos fomentar nuestro amor por Dios al deleitarnos en en las ordenanzas que Él le ha dado a la iglesia. Jesús instituyó la comunión, por ejemplo, como un medio para comunicarse con nosotros de manera específica, mostrándose a sí mismo para que nosotros podamos conocer su amor y podamos amarlo también. Es imposible mantener una relación sana con Dios y al mismo tiempo apartarnos de los medios de gracia que Él ha establecido. Tercero, necesitamos recordar que conservamos en el amor de Dios no solo una búsqueda individual, sino también un proyecto colectivo. Venimos a Cristo como individuos, pero no vivimos en Él solos. Somos piedras vivas, somos edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo de creyentes. Primera de Pedro 2:5. Cultivar amistades profundas y honestas con otros que aman a Dios nos ayuda a nosotros a amar a Dios. Las relaciones pocas veces son neutrales. Si deseamos crecer en nuestra fe, debemos buscar la compañía de amigos piadosos. Crecer en nuestra fe demanda acción y rendición de cuentas, pero también paciencia a medida que esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fuimos diseñados para buscar una relación creciente con nuestro Padre Celestial, para apartarnos del pecado y disfrutar de sus dones junto con otros que tienen una nueva naturaleza y en quienes mora el Espíritu Santo, mientras aguardamos la redención de nuestro cuerpo y el cumplimiento perfecto de los propósitos de Dios. Romanos 8:23. Por lo tanto, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes. Filipenses 2, del 12 al 13. Nosotros no nos ocupamos para obtener la salvación, pero sí nos ocupamos en ella en todas las áreas de nuestra vida. ¿Contra qué pecado debes luchar? ¿De qué manera debes buscar fomentar alguna amistad cristiana profunda? Consérvate en el amor de Dios. Primera de Juan 5, del 12 al 21. Muchas gracias, hermanita. Consérvate en el amor de Dios. Una de las promesas más poderosas que vemos en el Señor o que el Señor le ha hecho a su pueblo es que ninguno de los que Él ha escogido, de los que Él ha predestinado para salvación, se le va a perder.
absolutamente ninguno. Eso es una gran promesa de parte de Dios. Esto da seguridad, esto da confianza, porque esto es lo que el Señor ha dicho. Ninguno de los que Él ha escogido se le va a perder. Y esto lo afirmó el Señor Jesús en Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 12, cuando Él dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Eso qué quiere decir? Ninguno de los que Dios decidió salvar por medio de Cristo se va a perder. Absolutamente ninguno. Y eso nos dice también que Dios es fiel en cumplir su promesa, pero una promesa en particular, que es el tema central de este devocional, en su promesa de perseverar, en su promesa de preservar a sus hijos, en que sus hijos van a perseverar, pero no por la capacidad que tenga cada uno, sino porque Dios los va a preservar, va a preservar a los suyos, a sus hijos. Y una de las maneras en que el Señor cumple esta promesa es a través de algo que la teología llama la perseverancia de los santos, o dicho de una mejor manera es la preservación de Dios. Los santos perseveran constantemente, y esto lo vemos en la Escritura con muchos de los personajes bíblicos en los cuales vemos esa perseverancia constante hasta que llegaron al fin de sus días, amando y perseverando en el Señor. Pero diríamos que estos hombres o mujeres de la Escritura fueron hombres muy fuertes, valientes, perseverantes, llenos de fuerza, fortaleza, pero entonces daríamos la gloria al hombre y no daríamos la gloria a Dios. Cuando en realidad lo que vemos detrás de la perseverancia de un hombre o de una mujer de Dios es a nuestro buen Señor preservando la vida de cada uno de nosotros y llevándonos día a día a ser más como Cristo y llevándonos a soportar hasta el final. Filipenses 1:16 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Pues, definitivamente no la empezamos nosotros, la empezó nuestro buen Dios. Dice que Él será quien la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Es decir, que la perseverancia que cada uno de nosotros como creyentes pueda tener es una perseverancia que está en nosotros, sino que es algo que Dios obra en nosotros, algo en lo cual Dios nos preserva hasta la venida del Señor Jesucristo, ya que la perseverancia es una muestra de que alguien es salvo. Mateo 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta es una de las grandes características o una de las grandes muestras de la salvación de una persona. Muchas veces hay personas que se acercan, disfrutan por un tiempo de la iglesia, de lo que la iglesia provee, de escuchar, pero por un tiempo y se apartan y no perseveran hasta el final. Pero una de las grandes muestras es esa perseverancia, que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero podríamos seguir pensando que esta perseverancia es algo natural en el hombre, pero no es así. Es Dios guardando y preservando a los que son suyos, porque ninguno de los que son suyos se perderá. Eso es algo que debemos dejar muy claro. Mucha gente considera o cree que la salvación es algo que nosotros perdemos. Si fuera algo que perdemos, diríamos que nuestro Dios es muy pobre o que nuestro Dios tiene una muy poca capacidad de preservar a sus hijos.
Segunda de Juan, capítulo 1 versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que es Dios, cuando Dios está en un creyente, este va a perseverar en la doctrina de Cristo hasta el fin. Pero quien no ha sido rescatado por Dios, quien Dios no habita en esta persona, pues no va a ser alguien que persevere, no va a ser alguien que camine con Dios, no va a ser alguien que va a ser ayudado y preservado por Dios hasta el fin. Y la perseverancia, como la salvación, es algo que no depende del hombre, no depende del hombre. Ambas cosas dependen en 100% de Dios. Si alguno de nosotros ha perseverado hasta este día, no es porque tengamos mucha fuerza, mucho vigor, mucha capacidad, mucho poder de perseverar. No, perseverado hasta este día es porque Dios nos ha hecho perseverar y nos ha preservado hasta este momento. Y es su voluntad de que todos los que estamos aquí seamos salvos, nos preservará hasta el día de Jesucristo. Y pareciera que cada creyente tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo, como si no dependiera de Dios, pero no es así. Una dependencia total de Dios donde Dios guarda y preserva a sus hijos. El creyente persevera porque Dios lo preserva, porque Dios lo guarda, ya que es Dios, como nos muestra la Biblia, quien lo libra, quien lo guarda, quien lo fortalece en medio de los momentos difíciles, quien lo llena de fe, quien le da el Espíritu Santo. Es Dios que lo levanta cuando la Escritura dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Es Dios quien lo santifica, es Dios quien lo perdona. Siempre es Dios. ¿Y para qué? Para que la gloria sea solo de Dios, para que la gloria sea solo de Él. Y como veíamos, el devocional nos dice que aunque Dios tiene el poder de guardarnos sin caída y hacer que perseveremos en la fe, y esto lo dice Judas 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Y Él es el que hace que nosotros perseveremos en la fe. Pero aún así, Dios, ¿qué hace? Dios nos llama a ser parte de un papel activo en la perseverancia cristiana. Es decir, como dice el título de este devocional, a conservarnos en su amor. Filipenses 2 capítulo 2 versículos 12 y 13. Filipenses, capítulo 2 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, esto es un mandato del Señor también. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este es un buen momento para hacernos unas preguntas que nos ayudan a reflexionar en qué nos estamos ocupando, en qué venimos tan ocupados últimamente. ¿Será en Dios? ¿Será Dios nuestra preocupación más grande? ¿Nuestra ocupación más grande? ¿Qué cosas entonces están ocupando más nuestro tiempo y llenando nuestra mente? ¿Serán las cosas de Dios o será la basura de este mundo? ¿Y sabemos cómo ocuparnos en nuestra salvación? Esta es una gran pregunta también que nos podemos hacer en esta mañana, porque la Escritura nos dice, ocupémonos
o ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿sabemos cómo hacerlo? ¿Sabemos a qué se refiere el Señor con esto? Porque esto lo hemos escuchado en muchos momentos. Simplemente se vuelve un verso más que escuchamos. Pero ¿sabemos cómo ocuparnos en nuestra salvación? Y si es así, si hemos aprendido cómo, ¿será que lo estamos haciendo con temor y temblor, como lo dice la Escritura? ¿Qué nos estamos ocupando? Es ahí donde aparece nuestro texto, Judas, capítulo 1 versículo 21. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvense en el amor de Dios. La vida del creyente o su caminar debe ser una vida marcada por algo muy particular y es la perseverancia. Si es realmente creyente, ya lo vimos, si alguien es creyente, va a perseverar. Y realmente debe estar marcada la vida de un creyente por esa perseverancia, ya que no es posible que alguien viva la vida cristiana dormido, porque nuestra fe no se fortalece por sí misma. Nuestra fe es como un músculo que hay que ejercitar diariamente. Es como el soldado que tiene que estar atento, alerta, entrenando constantemente, ese atleta que tiene que entrenar constantemente. Eso nos dice la Biblia, que somos labradores, soldados y atletas. Eso dice la Escritura. Y es alguien que debe estar constantemente perseverando. No es posible vivir dormido en la vida cristiana. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Esto está hablando de los creyentes, está hablando de la manera como deben vivir los creyentes, una manera violenta en el reino de los cielos. No está hablando aquí de dormidos, de pasivos, de gente que se queda quieta sin hacer nada. Está hablando de gente, como dice la escritura, y son los violentos. Ahora, no es la violencia que llama el mundo a la cual seamos, pero está hablando de ser activos, ser personas realmente perseverantes en Dios. ¿Y de qué manera? Pues, una de las grandes maneras es, como dice la escritura Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Puede haber un creyente que no esté conectado con Dios a través de su palabra. Y hoy en día se escucha a muchas personas, y peor, personas en el pueblo de Dios que dicen, yo no necesito estar metido en la iglesia. ¿Para qué voy a estar allá todo el tiempo? O hay gente que puede decir, tengo mejores cosas que hacer y esta, no tengo tiempo, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer un devocional, tengo tiempo para leer la Biblia. El domingo estoy ocupado, tengo cosas que hacer, tengo un paseo, tengo una comida, tengo que atender a un familiar. ¿Estudiar la Biblia? No, ¿para qué? Eso no da plata. Para perder el tiempo, lo puedo aprovechar en otras cosas. Y así muchas otras cosas que escuchamos serían normales para un incrédulo, pero que poco a poco se han ido infiltrando en el pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué estamos perseverando? ¿En qué nos estamos conservando en el amor de Dios? ¿En qué? Si no es en Dios, ¿en qué estamos perseverando en esta vida? Por eso es que una de las muestras reales de alguien que dice amar a Dios debería ser buscarlo con todo su corazón, perseverar en Dios, perseverar en Dios. Y también debería ser algo de todos los días, porque eso es perseverar, algo que haces todos los días.
Y esa debe ser una de las grandes muestras de alguien que ha sido escogido y amado por Dios, que desea amar, buscar a su Señor constantemente, que su Señor, su Dios, sea lo más importante en su vida. Hoy quiero aprender más de Dios, hoy quiero disfrutar más a Dios, hoy quiero gozarme más de Dios. Y hoy lo quiero hacer, mañana lo quiero hacer y todos los días lo deseo hacer. No perfectamente, pero sí habrá un deseo y un ardor en su corazón genuino por buscar a Dios. Entonces, ¿cómo conservarnos? ¿Cómo perseverar en el amor de Dios? Y para conservarnos en el amor de Dios, desde el devocional, debemos mantener una actitud de odio hacia el pecado. Este es un punto muy importante, porque quizás es aquí donde muchos hemos fallado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, ojo con esto, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y para conservarnos en el amor de Dios, debemos mantener una actitud de odio hacia el pecado. El Señor nos dice que aborrezcamos el mal, que odiemos el pecado. El Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y Romanos 12:9 dice, sea el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Si nos damos cuenta, el Señor nos dice, aborreced el pecado, aborreced lo malo. Y aquí es donde casi siempre hemos fallado muchos creyentes, porque el pecado casi que ha desaparecido del vocabulario de la gente. Pareciera que solo es un concepto utilizado dentro de la iglesia solamente y que se relaciona con algo que está mal para Dios solamente, pero no se toma con la seriedad con la que se debería tomar. Y el pecado se ha ido viendo en muchos aspectos como algo normal, con lo cual hacer las paces y saber vivir. Y de esa manera se ha involucrado de tal forma que hay mucha dualidad en nosotros como creyentes. Cohabitamos con el pecado, lo toleramos, toleramos muchas cosas y aún así queremos servir a Dios y estar con Dios. Ahora ya no hay absolutos de Dios, ya no hay algo completamente malo y algo completamente bueno, sino que hay puntos medios, puntos grises, puntos relativos y muchas veces como creyentes estamos en esos puntos relativos. Ahora es el psicólogo el que soluciona los problemas del alma. Tenemos problemas y lo primero que nos dicen es busque un psicólogo. Y sí, pueden ayudar en cosas, pero ese no es el real problema de nuestra alma. El problema de nuestra alma ha sido causado por el pecado. Y el que soluciona el problema de nuestra alma, aunque no lo queramos aceptar en muchos momentos, es Dios mismo. Un psicólogo no va a resolver el problema de nuestra alma. Podremos cambiar de comportamiento por un momento, pero el pecado seguirá estando ahí. Pero los cristianos, en muchos momentos sí, seguimos hablando del pecado, pero ya no lo tomamos tan serio como antes, como si como si el pecado hubiera evolucionado de una manera en la cual ya no se ven como pecado. Y el Señor nos dice, aborreced el pecado, aborreced lo malo. Y esta es una manera de perseverar. Si hay algo en lo cual puedes ver en la escritura, que son esas cosas en las cuales Dios te da instrucciones muy claras, es esta, aborrecer el pecado. La verdad es que el pecado ya no parece tan grave, ni su paga tan mortal. La Biblia dice la paga del pecado es la muerte, pero ya no se ve tan mortal.
ni la salvación de Él tan maravillosa, ni la vida sin Él tan apetecible. Pero, como dice el devocional, comienza a jugar con tu pecado, anímalo o permite entusiasmarte por Él y tu amor por Dios inevitablemente se va a estropear, se va a ir apagando. Confiamos en que si Dios nos rescató, nos amó, nos hará perseverar, nos preservará. Pero Dios nos ha dado un papel muy activo también en esto, en la perseverancia. Él no dejará que ninguno de sus hijos se pierda. El hijo pródigo volvió a casa no porque fuera muy valiente, sino porque Dios mismo lo trajo. Jonás vivió 3 días en el vientre de un gran pez, pero esto fue usado por Dios para volverlo. Y muchos de los personajes de la escritura nos muestran cómo fue Dios mismo el que los trajo, pero el pecado les hizo mucho daño. Su pecado causó mucho problema en su relación con Dios. Y si de esa manera no vemos el pecado en nuestras vidas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es por eso que para conservarnos en el amor de Dios, debemos aborrecer, odiar el pecado que tanto daño nos hace y que ofende al Santo Dios. Para conservarnos en el amor de Dios, dice el devocional, debemos deleitarnos en las ordenanzas que Dios ha dado a su iglesia. Todos nosotros, de una manera u otra, conocemos lo que el Señor ha ordenado, los mandamientos de nuestro Dios, las cosas que Dios nos ha dejado. Y Dios nos hace partícipes de la perseverancia, nos da de su Espíritu Santo y nos guía de una manera en la cual nosotros podamos perseverar y ser conservados en su amor. ¿De qué manera nos deleitamos en las ordenanzas de Dios? El Señor nos dijo, oren. Primera Tesalonicenses 5:17 al 21 dice, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Oren. Como creyentes, la oración es el medio que Dios utiliza para que nosotros nos comuniquemos con Dios, para que expresemos lo que somos, que pidamos ayuda, para que pidamos protección, para que renovemos nuestras fuerzas, para que depositemos toda nuestra confianza en Él. Es muy extraño que un creyente genuino que ama al Señor no persevere orando y no busque al Señor. ¿De qué manera entonces va a buscar al Señor si no ora? Pero orar es uno de los medios que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ser conservados en su amor. Leer su palabra también. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. En las escrituras es donde podemos empezar a conocer a Dios. La Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero ¿de qué manera podemos conocer a nuestro Dios si no abrimos nuestra Biblia, si no conocemos nuestra escritura, si solo la usamos el domingo en la iglesia y no es parte de nuestras vidas? No es posible decir que somos cristianos y estar alejados de la escritura. ¿Cómo pretendemos perseverar en Dios si ni siquiera queremos conocer más de Dios en su palabra? Y aquí un paréntesis, un consejo. ¿Te sabes los libros de la Biblia? ¿Sabes cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? ¿Sabes qué libro sigue después del otro? ¿Has perseverado? Cuando recién conocimos al Señor, una de las grandes cosas que queríamos hacer era aprender textos bíblicos. ¿Qué pasó hoy? Ya no lo queremos hacer. Entonces,
Perseveremos en eso, en leer su palabra, porque ahí es una de las maneras como el Señor nos conserva en su amor, conociéndolo a Él ahí. El Señor Jesús fue muy claro cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué? ¿Con qué respondió el Señor Jesús? No con cualquier palabra. Y Él siendo Dios, cualquier palabra que salía era una palabra de poder. Pero el Señor Jesús nos dejó un claro ejemplo de que la tentación, Él la respondió con la misma palabra de Dios, con palabras que estaban en el Antiguo Testamento y que Él había estudiado, había leído, había memorizado. Pero nosotros muchas veces nos creemos más fuertes que el mismo Señor Jesús cuando no memorizamos, cuando no escudriñamos, cuando no leemos la Escritura. Y la palabra es ese aliento necesario para ser fortalecidos y poder continuar en la pelea de la fe, leer las escrituras. También reunirnos como hermanos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. El día del Señor está cerca, la venida de nuestro Señor se acerca. Y el Señor nos dice, no dejando de congregarnos. Aquí no está dando un consejo el Señor, está dando una ordenanza. No dejen de congregarse. Habrán algunos momentos, como los llamamos, momentos de fuerza mayor, que nos impidan ir al servicio de oración el domingo, pero no negociemos el día del Señor por cosas menos importantes que el mismo Señor. ¿Qué será más importante que el mismo Dios para cambiar ese día por otras cosas? Y este texto de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, es muy claro y es un mandato, así como un mandato tan importante, así como cualquiera de los 10 mandamientos. No dejen de congregarse. Si la Biblia me dice no robe, yo robo, estoy haciendo, pecando. Si la Biblia me dice no deje de congregarme y yo no me congrego, estaré pecando. Habrá muchas maneras en las cuales, como decimos, por fuerza mayor no puedas estar, pero hay cosas que puedes hacer el día del Señor en esa fuerza mayor, en eso que te impida. Pero mientras te sea posible, congrégate, reúnete con los hermanos, reúnete con la iglesia, porque Dios no nos salvó para nosotros solos, nos salvó para ser un cuerpo. Y es ahí donde nos ayudamos unos a otros, donde dice Gálatas 6:10, dice, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe, ayudándonos unos a otros. Se nos ha salvado para ser un cuerpo. Y si una parte del cuerpo se duele, pues que todo el cuerpo debería dolerse por esa parte del cuerpo. Y es aquí donde vemos que si Dios nos ha bendecido con algo en abundancia, a todos nos ha bendecido el Señor con abundancia. Nosotros no deberíamos gastarlo todo en nosotros mismos. Deberíamos preguntar quién está pasando por una necesidad y ahí en que ayudarlo, ayudarle a esa persona. Pero muchas veces decimos, no ayudo porque no tengo. No, sí tenemos. Dios nos ha dado para nosotros, pero también para ponerlo a disposición de otros. ¿Por qué? Como dice Primera de Crónicas 29:14, dice, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo que recibimos de tu mano te damos. Dios nos ha dado algo para poner en nuestras manos, pero eso que nos ha dado también, pongámoslo para algún hermano, para los necesitados. En esa manera nosotros perseveramos y nos conservamos en la fe.
Es imposible mantener una relación sana con Dios y al mismo tiempo apartarnos de los medios de gracia que Él ha establecido. Nadie puede vivir de esa manera. Al contrario, el amor de Dios nos debe llevar a desear los medios de gracia, a desear la oración, a desear la palabra, a desear reunirnos con los hermanos, a desear estos tiempos de devocional. Podemos ser conservados en el amor de Dios a través de todos estos medios de gracia que Dios tiene disponibles para nosotros. Y también debemos recordar que conservarnos en el amor de Dios, como dice el devocional, no es solo una búsqueda individual, sino un proyecto colectivo. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Escritura dice que nosotros somos como piedras vivas. Dice que somos edificados como una casa espiritual para ser sacerdocio santo de creyentes. Es por eso que una de las maneras como podemos conservarnos en el amor de Dios es cultivando amistades honestas y profundas con otros hermanos que amen de verdad a Dios, ya que ellos también nos van a ayudar a nosotros a amar a Dios. Y si deseamos crecer en fe, debemos aprender a buscar la compañía de amigos piadosos, amigos piadosos. Entonces, aquí es donde surgen las preguntas, ¿cómo está tu círculo de amigos? ¿Te rodeas de, te rodeas más de creyentes o de incrédulos? ¿Nos estamos pareciendo cada día más a los incrédulos o seguimos el ejemplo de los creyentes? ¿Estamos hablando más como creyentes o como incrédulos? ¿Estamos cultivando realmente amistades con nuestros hermanos creyentes para meditar en ellas? Podemos decir entonces que el esfuerzo del creyente es constante y arduo trabajo, pero ojo, no se puede perder de vista que el esfuerzo no es el enfoque. Podríamos decir que el creyente es muy fuerte, muy valiente, pero no, el enfoque no es la fortaleza del creyente. El enfoque y la mirada debe estar puesta solamente en Cristo, en su obra de redención, porque solamente mirando a Dios, mirando a Cristo, es que podemos estar seguros. Primera de Pedro 1:21 dice, por medio de Él son creyentes en Dios que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean de Dios. Es mirando al Señor. Él fue el quien dijo, jamás perecerán y nadie me las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Nadie le va a arrebatar lo que el Señor tiene en su mano. Nadie, y jamás se le perderá ninguno. Dice la escritura Romanos 8:32, y que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Podemos confiar en que si el Señor entregó a Jesús por nosotros, nos dará también la perseverancia que necesitamos para no perder la salvación que Él nos dio. Porque si Él nos dio su salvación, Él mismo la preservará hasta el fin. Será Dios mismo preservándonos. Si Él nos dio su salvación, porque la salvación es del Señor, si Él nos dio su salvación, también Él nos preserva. Esto es una confianza preciosa en el Señor. ¿Por qué? Porque es importante conocer esto. Y con esto termino. Porque es una de las razones en que nos muestra que toda la gloria es de Dios y no del hombre. Y perseveramos
no al mirarnos a nosotros mismos, porque si realmente analizamos nuestra perseverancia, es muy pobre. Pero si vemos a Dios preservándonos, diremos, gloria a Dios por la gran obra de Cristo, por la gran obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que toda la gloria, toda la alabanza sea solo de Dios. Amén.